a pasar aquí al predicador de la palabra en la tarde de hoy. Gloria a Dios. Vamos a orar por Saúl, vamos a pedirle, extiende tu mano y vamos a orar por Saúl para que el Señor sea ministrando su palabra a través de su boca. Amén. 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 Señor, te clamamos en esta hora por Saúl. Padre, lo ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que quites todo lo que no sea tuyo de su vida, Señor. Amén. Sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través de sus labios, Señor. Amén. Que sea tu Espíritu ministrando sobre los corazones que están necesitados, Señor, y los que hemos venido a recibir tu palabra, Señor. Llena su mente, llena su corazón, y que tú nos hables conforme tú quieras, Señor, y que tú restaures en esta tarde lo que tengas que restaurar y resucites todo lo que esté muerto, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, me avisáis, ¿vale? ¿Está todo bien? Entonces de ayer. Qué bien, qué alegría. Oye, es una bendición estar aquí. Les soy sincero, ha habido mucha resistencia para esta palabra, pero sé que el Señor tiene preparado una palabra tremenda, no porque yo la habrá preparado, pero hay una guerra espiritual tremenda de ataque, de cosas que tú ves el ambiente revuelto, pero ya cuando nosotros nos estamos haciendo maduros en esto, entendemos de que hay una resistencia espiritual. Cuando Dios tiene preparado algo, siempre el enemigo intenta levantarse para crear todo un ambiente pesado y que la palabra no pueda fluir. Pero damos la gloria a Dios de que hemos podido estar aquí, de que estamos aquí y de que el Señor sé que tiene algo poderoso, porque si estamos aquí es porque creemos que Dios va a respaldar y que amamos estar en la casa de papá. Amén. Así que dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y mira que esta palabra la ha puesto el Señor en mi corazón en estos últimos días, porque ¿quién no está pasando por situaciones difíciles? ¿Quién no tiene problemillas? ¿Quién no tiene situaciones que resolver? Y muchas veces, y muchas veces son desiertos que pasamos, son desiertos. Entonces, a través de esto, de pensar de la circunstancia que todos pasamos por momentos de desierto, entonces Dios ha ministrado en mi corazón y he empezado a investigar, a leer sobre desierto y buscar la palabra, y la verdad que espero que esta palabra, que yo la conozco, nunca se me había revelado con la claridad que ha dado Dios para mí, y es lo que quiero transmitir a ustedes, y ojalá el Señor me ayude y los ayude a ustedes para entender la revelación poderosa que hay en esta palabra. Así que vamos a poner, por favor, Daniel, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en los versículos 3 al 5. Isaías 40, capítulo 40, versículos 3 al 5. ¿Está ahí? Bueno, empezamos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empieza así diciendo, mira, es el profeta Isaías tomado por el Espíritu Santo, dando una revelación que sale de Dios, diciendo, voz que clama en el desierto. Otras versiones dice, hay una voz que grita con intensidad. Otras versiones dicen, hay muchas voces clamando en el desierto. Entonces dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente, o sea, su iglesia, su pueblo, lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, Señor. Yo te doy gracias porque hasta aquí podemos decir, tú nos has ayudado y tú has sido fiel. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Te pedimos que esta palabra sea revelación para nuestras vidas.
tú nos muestres, que tú nos reveles, que tú nos llenes de tu amor, que nos enseñes, Padre, que nos transformes con tu palabra, Señor. Y que esto, Dios mío, sea palabra viva que cumpla el propósito que tú la das en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos y vemos sobre el desierto, cuando hablamos de la palabra desierto, se nos vienen muchas imágenes a cada uno. Siempre relacionamos el desierto con un territorio despoblado, árido, seco, solo, pero también un sitio en donde Dios nos lleva porque quiere tratarnos, quiere enseñarnos, quiere hablarnos. Todos han pasado por el desierto. La misma palabra dice que Dios estuvo y caminaba con su pueblo en el desierto. Jesús estuvo en el desierto. Si vemos desde todo el inicio de la palabra lo que tenemos, Abraham fue llamado en el desierto, caminó en el desierto, fue llamado amigo de Dios cuando tomó la determinación de sacrificar a su hijo en el desierto. Cuando no había provisión, Dios le dio provisión en el desierto. Moisés, a los 40 años de estar en el desierto pensando, un hombre de 80 años ya mayor, pensaba que su vida había terminado por un error que cometió de haber asesinado un egipcio porque estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Pensaba que todo había terminado y Dios lo llamó a través de aquella zarza en el desierto. David estuvo muchos años en el desierto, fue perseguido en el desierto, pero David también me enseña a mí que en el desierto la gran mayoría de los salmos fueron inspirados por David en momentos difíciles de su vida, porque David también pasó por el desierto. Y podríamos hablar de muchísimo de todos estos personajes, y es una enseñanza porque te dice, no, entonces el desierto no es un castigo. El desierto es un sitio, es un tiempo, como lo queremos llevar, en donde Dios nos quiere llevar para empezar a hacer muchas cosas en nuestra vida. Y por eso a mí se me venía a la mente, a mi corazón, diciendo, podemos llamar a esto la universidad del desierto. Necesitamos pasar por muchas temporadas. Empezamos desde párvulo y vamos avanzando, y cada día vamos tomando más experiencia, porque Dios le encanta, le fascina llevarnos al desierto. Si Jesús hay algo que le gustaba, era apartarse al desierto para buscar la presencia del Padre. Siendo Él Dios, Él le gustaba irse al desierto, a los lugares secos, a los lugares áridos, porque ahí encontraba paz, encontraba tranquilidad. Él no se dejaba guiar por lo que veía, Él se dejaba guiar por la comunión que había con Dios, por la necesidad de buscar a un Dios que estaba anhelado, estaba necesitado de compartir con su Hijo. Entonces, cuando tú te imaginas el desierto no es un lugar de castigo. El desierto es un lugar que Dios ha estipulado por mandato de Él, en donde Él te lleva, porque es el sitio en donde tu carne empieza a ser sometida, empieza a ser rendida, empieza a no tener poder, y empieza el poder de Dios a actuar sobre tu vida. Y así nos quiere llevar Dios muchas veces, porque la carne se quiere levantar. Entonces Dios te lleva en el desierto porque tiene muchísimos propósitos con tu vida. Entonces mira lo que dice la palabra aquí, que yo he preparado para que tú veas que podemos aprender mucho del desierto. Cuando estudiamos el desierto, muchos, si estudiamos la Biblia, en la Biblia habla más o menos de 15 desiertos. El más frecuente o el más común o el más conocido es el desierto de Sinaí, donde el pueblo de Dios estuvo 40 años. Pero está el desierto de Sin también, que fue en donde Dios la primera vez le dio el maná a su pueblo. Pero también está el desierto de Judea, donde Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pero también en donde Juan vivía, en donde comía langostas, ese fue en el desierto de Judea. Y ahí fue que Juan conoció a Jesús. Y hay mucha relación con esto que estoy diciendo, porque esta palabra que estoy dando del profeta Isaías, la primera vez que se lanzó
fue hace 700 años hasta que llegó a Juan el Bautista, que es conocido como la voz, la segunda voz que clama en el desierto. Ese fue el que preparó el camino para que Jesús pudiera llegar a su pueblo y trajera todo este evangelio del cual nosotros disfrutamos. Entonces tú dices, ¿y qué significa la palabra desierto? Porque hablamos de desierto, ¿qué es el desierto? Cuando vemos en la Biblia hay muchos significados de desierto, porque la idea que tenemos desierto es solamente un territorio árido, un territorio seco, que solamente no hay vivencia, pero no es exactamente así. Entonces, por ejemplo, el desierto, la palabra desierto que más se utiliza ahí es midbar. La palabra midbar, que es en hebreo, quiere decir lugar para ser pastoreado, lugar para ser conducido, lugar para ser apacentado. Entonces Dios te lleva al desierto porque quiere pastorearte, porque quiere conducirte, pero también porque quiere llevarte de la mano. Entonces sí ves la diferencia. O sea, no vamos al desierto porque Dios quiere castigarte. Dios quiere caminar contigo en el desierto. Te quiere llevar de la mano, pero también te quiere pastorear. Muchas veces somos un poco de cabrito y le toca ahí al Señor llevarnos. Venga a llevarnos, pastorearnos y llevarnos porque queremos salir corriendo y meternos por caminos desérticos en donde no van. Las características de estos desiertos es interesante porque si tú ves el desierto, cuando hablan aquí, si vemos el desierto del Sinaí, sus montañas se caracterizan por ser montañas muy empinadas, pero también con caídas francas. O sea, tienes muchos, digamos así, muchos abismos. Por eso tú ves aquí, cuando habla la palabra que dice, toda montaña sea bajada, pero todo valle se ha rellenado. ¿Por qué? Porque son las características que utilizaba Jesús para hablarle a su pueblo, que en las montañas Él va a estar contigo y que toda la atmósfera, todo el territorio, toda la tierra es utilizada por Él para hablarnos a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios se mueve en medio de nosotros. Si Dios utiliza los recursos, utiliza la tierra para hablarnos, es porque Él está en medio de nosotros. Y es algo que tenemos que entender, vivir. Dice, todo terreno tenebroso se ha allanado. Porque los desiertos en esta tierra son territorios uniformes de muchas piedras, no son desiertos planos. Entonces por eso la palabra aquí te dice allanar, nivelarlo, para que Dios pueda caminar y pueda llegar donde ti. Entonces, ¿por qué Dios te quiere llevar al desierto? Esa es la palabra. ¿Por qué nos quiere llevar? Porque el Señor quiere cambiar de nosotros la mentalidad de esclavo. Si tú ves que Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto, Él cambió la identidad de esclavo. Cuando tú eres esclavo, eres dominado por alguien. Entonces Dios lo que hizo fue llevarlo al desierto para cambiar la mentalidad. Y en el desierto los procesó, los cambió la mentalidad y los hizo dependientes de Él. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere cambiar tu mentalidad, cambiar tu esquema, como dice la palabra, renovar vuestro entendimiento. Porque eso es cuando tú dejas de ser esclavo, tú pasas a reconocer y a ver la vida de forma diferente. Y eso hace Dios en el desierto, liberarnos de todas esta serie de ataduras para que vivamos en libertad, a la libertad que Dios nos está llamando. En el desierto Él nos va a pulir. No hay una piedra más preciosa, más fina, más importante traída del desierto, de las grandes profundidades, como el diamante. Pero para llegar al diamante es un proceso. Ese guijarro que tú ves, que ha sufrido las inclemencias de la temperatura, de la presión, que tiene miles de años de antigüedad, empieza a ser pulido. Y muchos diamantes demoran años. 8, 10 años inclusive con anterioridad, preparado para reyes.
Eso es el proceso de un diamante, hasta que es pulido completamente y empieza a reflejar la luz. Empieza a dar múltiples luces y destellos. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere pulirte, quiere quitar todas las impurezas para que tú puedas reflejar la luz de Cristo sobre tu vida. Es un proceso doloroso, es un proceso que cuesta. Vas a perder muchas cosas, pero al final el valor es incalculable. Amén. Dios quiere mostrarte su gloria en el desierto, donde no tengas nada, donde no dependas de nada, donde no dependas de nadie. Ahí es el que quiere glorificarse. Cuando seamos llevados al desierto, vamos a empezar a ver lo sobrenatural. Muchas veces minimizamos, menospreciamos el poder de Dios pensando de que Dios se le acabaron los milagros, que Dios no nos puede ayudar porque la situación está mala, porque el desempleo ha aumentado, la bolsa de valores subió, el Euribor está mucho más caro, no tenemos. A Dios no actúa según las circunstancias que tiene la sociedad. Dios está por encima de toda circunstancia. Amén. Cuando Dios dio el maná, mira los cálculos que he hecho. Dios dio el maná en el desierto, que eran como hojuelas, dice con olor a culantro, eran hojuelas blanquecinas. El cielo, imagínate, se levantaban ellos por la mañana y veían aquel desierto completamente blanco. Alimentar 1 millón de personas durante 40 años. 365 por 40, 14.600 milagros hizo Dios cada mañana para alimentar a su pueblo. Amén. Y ahora 14.600, multiplícalo, que cada israelita recolectaba 50 hojuelas, que eran pequeñitas, multiplica 50 por 14.600 y el cálculo no te va a dar en la calculadora que tú vas a utilizar. No te permite. Imagínate la cantidad, la producción, 54 millones de hojuelas todos los días por 40 años. Aleluya. Amén. Un milagro cada día, sin incluir los otros milagros que Dios hacía, sacando agua del pedernal. El pedernal, digamos así, en la escala de 1 a 10 es 8 en cuanto a dureza, hasta llegar al diamante. Del pedernal Dios sacaba agua, de lo más duro, de lo más fuerte, de lo inquebrantable. Dios sacaba agua del pedernal. Ahora tú me dices que Dios no va a poder resolver los problemas que tú tienes, porque a Dios no se le han acabado los milagros y Dios es sobrenatural para poder bendecirte y conocer todas tus necesidades. No minimices ni menosprecies el poder de Dios. Mira que cuando Dios, imagínate, Dios bendecía al pueblo cada mañana y le decía: no almacenes maná. Y mismo así el pueblo almacenaba el maná el día siguiente y se pudría. Y no hay cosa que incomode más a Dios, que lo entristezca, que dudemos del poder que Él tiene para transformar las cosas. Creemos de que Dios es incapaz de bendecirnos o de dejarnos abandonados. Él no se va a avergonzar de nosotros. La misma palabra lo dice, que la porción de Jehová somos nosotros, somos sus hijos. Y Él no rechaza al que lo busca, al que lo confía, al que lo busca de mañana. Él ya lo está esperando. Dios quiere gloriarse en nosotros. Quiere que cuando abras tu boca la gente vea el poder de Dios que está haciendo sobre tu vida. Amén. Dios quiere marcarte a ti, especialmente con experiencias personales en ti. Experiencias en el desierto que solamente vas a vivir tú en él. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, que la vida de la universidad, Dios traía a memoria esto. A mí yo todavía me quebranto y lloro de ver la misericordia cuando nosotros estábamos en la universidad. Tiempos difíciles, la vida del universitario es difícil. Y si tú eres extranjero, todavía es un poco más difícil.
Para nosotros muchas veces nos faltaba el alimento o comíamos, pero no comíamos la comida que a cualquier persona le gustaría comer. Comíamos bien, un sándwichito normal, pero tú después de un día de trabajar quieres comer mejor calidad de comida. Y estábamos en una pensión y mira cómo es Dios y cuida de ti. Llegábamos a aquella pensión y no se me olvida de aquel hombre, el señor Raúl. Llegábamos de trabajar nosotros 6 de la tarde, muchas veces salíamos a las 3 de la tarde y nos tocaba quedarnos 3 horas más para comer la comida del hospital, que era gratis, para que nos pudiera rendir más el dinero. Y cuando llegábamos a la casa, era un señor, un italiano, el señor Raúl, era un chef. Y este chef, cuando llegábamos, nos tenía, este hombre era chef y nos tenía una mesa montada a mi esposa y a mí. Y el placer de cualquier chef es que al que él le sirve la comida se lo coma todo. Él disfruta, un chef, una persona que sabe cocinar, le gusta que tú te comas todo lo que él prepara. Y aquel hombre me decía, come hijo, y tú te imaginas, y seguro que iba a comer, y bastante, ¿sabes? Me decía, come hijo, me preparaba natillas, gelatinas, carne, un manjar, buffet. Para quien no tiene dinero, llega cansado y llega con necesidad. Y así me tenía el Señor todas las tardes, un buffet preparado para mi esposa y para mí. Aleluya. Son experiencias que van a marcar tu vida. Son experiencias que Dios quiere vivir contigo. Mi esposa me decía, regálame unos vasos, quiero tener unos vasos. Ella es muy vanidosa, le gustan las cosas bonitas, quien no la conoce. Solamente teníamos vasos de mermelada. Y yo de Coca-Cola. Vasos de mermelada, y yo no tenía dinero para comprarle, pero era solo llegar al hospital y un paciente decirme, te traigo un regalo, vasos de cristal italiano para la sierva de Dios. Son detalles que Dios quiere vivir contigo y quiere enseñarte en medio del desierto. Marcarán tu vida y cuando mires atrás han pasado 20 años y tú dices, Padre, tú has sido fiel y serás siempre fiel. Alábalo y dale unas grandes palmas al papá. Por eso, en medio de la prueba, Dios le decía a Moisés, ves donde el faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Esas eran las dos frases que siempre utilizaba Moisés cuando iba al faraón para que los dejara ir a su pueblo. Por eso te digo, en el desierto no se queja, se adora y se sirve. En el desierto no se maldice, se adora y se sirve. En el desierto no nos quejamos tanto ni maldecimos, se adora y se sirve, porque Él es fiel y te está procesando y te va a llevar a una tierra que está preparando para ti. Hay una tierra y un destino que Él está preparando para ti. No mires el desierto como castigo. Dale gracias a Dios porque superarás este proceso y después podrás testificar y ayudar a muchos que están pasando por desierto y decirle, no te preocupes, yo también pasé por ahí, pero he visto la mano y la fidelidad de Dios sobre mi vida. Amén. Es triste muchas veces cuando tú ves que hay gente que Dios lo ha sacado del desierto, que Dios lo ha bendecido, que Dios hemos estado orando y cuando Dios lo bendice a conseguir un buen trabajo, a conseguir determinadas situaciones, se apartan de Dios. Oraron por Dios, oraron un milagro, recibieron un milagro. Es increíble que Dios les dé un trabajo y después ya la gente no viene más a la iglesia. He visto muchos así. Hermano, ¿qué te pasa? Es que estoy trabajando, llegué cansado, es que todas las circunstancias, y después nos encontramos con ellos con la vida hecha un desastre.
entonces vienen por un milagro. Y por eso te estoy diciendo esto, porque se relaciona mucho con la cita bíblica que voy a poner aquí. Por favor, Daniel, ponga Oseas 2, del 14 al 16. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Cuando te apartes de Dios y Dios tenga propósito contigo, lo que va a pasar es que te va a volver a llevar al desierto. No para maltratarte, sino para enseñarte y volverte a mostrar el poder y el camino por donde vas a seguir. Y él dice, y la llevaré al desierto y le voy a hablar a su corazón y le daré sus viñas desde allí. Dios te va a bendecir a ti. La bendición va a llegar en el desierto, no va a llegar después. Él te la va a estipular en el desierto. Y entonces dice así, y le daré sus viñas desde allí, y lo que es un valle y lo que es un desierto por puerta de esperanza. Aquí está hablando del valle de Acor. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. O sea, está hablando del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, porque esto es aquí cuando el pueblo estaba bajo la esclavitud de los babilonios, que se había apartado. Entonces dice, y volverán a cantar como en los tiempos que era joven. Dios nos mira a nosotros no como un pueblo pasado, nos ve como uno que venimos pasando de etapas en etapa, de tiempo en tiempo. Somos su pueblo. Entonces viene diciendo, y me volverán a alabar como en los tiempos de su juventud. Como cuando son los tiempos de juventud, como cuando estabas en el desierto de Sinaí. Amén. Entonces dice, y me volverán a alabar desde los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, como te lo estoy explicando. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Yo creo que muchos sabemos qué significa Ishi. Ishi significa esposo. Se significa mi esposo. Ese lugar, el esposo, es la persona con quien tú mantienes intimidad. Entonces, Ishi significa esposo, intimidad. Entonces Dios te dice, y tú serás mi esposa. ¿Quiénes somos nosotros? Su iglesia, somos su esposa. Entonces dice, y yo, me vas a llamar ahora Ishi, porque contigo quiero estar en una habitación teniendo intimidad contigo, enseñándote en el desierto, para que tú sepas que yo no te voy a abandonar y ya no voy a ser más tu amo, porque antes eras esclavo. Por eso Bali significa amo, Señor. Ya yo no quiero ser un señor, no quiero ser una persona con quien yo tengo lejanía, quiero tener intimidad. Amén. Por eso no permitas que la circunstancia, que la comodidad te lleve a apartarte de Dios, porque Dios tiene propósito contigo. Y quiero regalarte una de las citas que a mí me impacta más y que a mí me gusta, porque desmonta cualquier argumento que muchas veces creemos de que no tenemos propósito en Dios. Mira, esta palabra a mí me gusta mucho. Juan 6:44. Jesús le dijo, nadie va a venir a mí a menos del que el Padre que me ha enviado lo atraiga. Si tú estás aquí, es porque tú estás siendo atraído por Dios. Amén. Tú no ibas a poder estar aquí si Dios no lo hubiese permitido. Pero como Dios te ama, como Dios quiere estar contigo, Dios te está atrayendo. Amén. Dios te quiere llamar con lazos de amor. No te quiere llamar con lazos de dolor. Amén. Ahora, para terminar ya casi, que ya me estoy prolongando un poquito. Mira lo que te voy a decir. La cita bíblica, pon por favor, Daniel, nuevamente Isaías. En Isaías 40 dice la palabra de Dios, preparad camino a Jehová. Dios no está diciendo en esta tarde, prepárate, prepárate, prepárate. Prepara camino a Jehová.
entiende que si Dios te dice prepárate, es porque Él tiene planes para tu vida. Tú no eres un descarte. Dios te está llamando a que tomes decisiones en tu vida para que el Rey pueda llegar. Entonces, ¿qué te está diciendo? Todo valle, todo hueco, todo fuga, cualquier situación que tú tengas en donde se está acabando, donde se está escapando el poder de Dios, la alegría, la paz, séllala, nivélala, no permita que se te vaya, que tus errores, que el juego, que las drogas, que la prepotencia, que el trabajo, que lo que tú tengas haga que se vaya el poder de Dios. Dios te está diciendo, todo valle se ha allanado. Ahora lo que tengas que derribar, derríbalo y límpialo. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, prepárate porque quiero visitarte y tengo propósito con tu vida. Es tiempo de prepararnos. Nos estamos preparando con un templo, estamos tomando decisiones, estamos buscando la presencia de Dios, creemos que son tiempos de ensancharnos, nos estamos preparando. Ahora, mira más lo que dice, endereza la calzada. ¿Qué está torcido en tu vida que está impidiendo que llegues al objetivo que Dios quiere para ti? Endereza tus caminos. Endereza tus objetivos, endereza tus planes, que tus planes sean fundamentados en Dios. Confía a Jehová tus caminos y Él enderezará tus pasos. ¿Qué tienes que enderezar para que no te desvíes? Sigue, por favor, Daniel, el siguiente. Sigue, por favor. Cuando tú corrijas todo lo que Dios te está llamando a hacer, se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Ahora, en pocas palabras, se manifestará el Espíritu Santo y habrá un derramamiento del Espíritu Santo, porque eso es lo que está hablando aquí. El derramamiento de la manifestación de la gloria es el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Amén. Hay una cosa importante que quiero decirte. El principal objetivo para mí de todo lo que yo te estoy diciendo, en el desierto Dios le dijo a su pueblo que construyeran un tabernáculo, porque Dios es Dios de tabernáculo. Dios es un Dios de casa, pero Dios es un Dios de intimidad y de adoración. Dios les dijo a ellos en el desierto, constrúyeme un tabernáculo. En el desierto, Dios te está llamando a que crees, a que mejores el tabernáculo, a que mejores tu relación con Dios, la comunión, la oración, la alabanza, que en medio del desierto, ese desierto se convierta en un sitio en donde tú te vas a acercar más con nuestro Padre. Y mira, que en ese proceso van a empezar cosas tremendas y poderosas sobre tu vida. Vas a empezar a ver que de verdad no estás solo. Se te van a abrir los ojos. Vas a empezar a encontrar fuentes como lo encontró Agar, que estaba en el medio del desierto. Aquella mujer, la esposa de la segunda mujer de Abraham, estaba al lado de una fuente y no la veía porque no había escuchado la voz de Dios. Dios nos lleva al tabernáculo para que escuchemos su voz. Es ahí donde vamos a escuchar la voz. Es ahí donde vamos a mejorar la intimidad con Él. En los desiertos se construyen grandes amistades. Mira lo interesante que David, y es una palabra para nosotros que no la olvidemos. Mira, en el desierto fue que David tuvo a sus principales guerreros. En la cueva de Adulán, en el desierto en Siclab, ahí fue que muchos llegaron a David. Y mira lo que dice en Primera de Crónicas, en el 12:8, dice: también de los hijos de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto.
hombres de guerra, como los de Café con Dios, Sevilla y de Chiclana. Hombres valientes para pelear, diestros con escudos y pavé, y sus rostros eran como de leones. Eran ligeros, como las gacelas en las montañas. Esos son los leones de Café con Dios, Sevilla y de Chiclana. Hombres que les gusta la montaña, que la montaña es donde está la presencia de Dios. Wow. Por último, para decirte, no te acostumbres del desierto. Dios no nos quiere que nos quedemos solamente en el desierto. El desierto es solo para pasar, solo para prepararnos, pero no prolonguemos nuestra estancia en el desierto, porque el desierto no es un lugar donde nos quiere Dios. El desierto es el lugar donde nos procesa Dios, pero Dios tiene mejores sitios para nosotros que un desierto. Amén. No dejes que el desierto, no dejes que la gente desértica te roben tu fe. Amén. Hay muchos que sueltan y que quieren debilitarnos porque tú crees de que Dios sí puede hacer las cosas en tu vida. Lucha por tu bendición, lucha por tu fe, protege tu fe, no te dejes robar tu fe, porque si hay algo que quiere el enemigo es robar y desanimarte y tenerte destruido. Bueno, y por último, como por decir, si quieres aumentar tu fe en el desierto, la mejor herramienta que puedes utilizar para la fortaleza es estudiando la palabra de Dios. Esa te va a fortalecer, va a ser el poder vivo, tu manual que te va a fortalecer cada día, cada mañana, cada noche. Tienes que leer la palabra. Ese es el manual que necesitamos para poder mantenernos firmes en los días malos, en los días difíciles, porque Dios tiene cosas tremendas para nosotros. Queridos, son cosas tremendas. Hay que prepararnos. Tenemos que eliminar cosas que nos están retrasando, enlenteciendo, desviándonos, desanimándonos, y Dios tiene cosas tremendas para su pueblo. Así que, queridos, Dios los bendiga y espero que este mensaje sea Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque por cada desierto por donde hemos pasado, tú has estado con nosotros. Tú